Capítulo 3. Avanzando de Jim a Hinark, parte 1. Campamento Louriano cerca de Jim, 26 de marzo de 1639. Habían pasado 3 días desde que estalló la contienda. En este tiempo, 2 puertos de Louria habían sido reducidos a cenizas y conquistados, su armada había sido mandada a pique y su asalto contra Jim había acabado en un completo fiasco, pero la película iba a cambiar. El ejército louriano destinado a tomar Jim se preparaba en esos momentos para una segunda acometida. Se creían los muy listos que a los 5.000 españoles se les habrían acabado las municiones tras estar bombardeándolos día y noche. Lo que ninguno de los dos bandos había calibrado era que el rival se había recolocado en una posición mucho mejor, lo que de momento solo se había saldado con 5.000 bajas. Además, los españoles habían recibido refuerzos, 20.000 soldados a las órdenes del general don Ramiro de Ávalos y Borja, quien había asumido el mando absoluto de la guerra. Sus órdenes eran bien sencillas: coger a su división, marchar directo hacia la capital enemiga y conquistarla para zanjar el conflicto rápido y sin rodeos. En el bando louriano, tras el primer revés, los generales Patagene y Adem se lo estaban tomando con calma para estudiar cuál era la mejor jugada, enviando batidores por la noche y recurriendo a sus wyverns para escudriñar dónde narices se escondía el enemigo, descubriendo así lo blindadas que estaban sus defensas. Pero al mismo tiempo, veían pan comido desmantelarlas con un ataque por todos los flancos. Sin embargo, justo les acababan de dar la orden de atacar con todo su potencial. Así que, para desviar la atención, habían mandado a 200 hombres capitaneados por el tuerto Jones, un asesino de mala fama, a asaltar una aldea de elfos más al sur. Aquella escabechina ya estaba en marcha. Mientras el general Adem contemplaba a Jim, ya estaba saboreando la de cosas que saquearía en cuanto cayera el pueblo. No iba a dejar ni un superviviente y, luego, en Ejai, volverían a pasarlos a todos por el cuchillo. Iban a convertir Cuatoine en un cementerio de semihumanos y, después, caerían Fenigaana. Por fin levantarían su tan ansiado imperio. En ese preciso instante, divisó a un único soldado enemigo que avanzaba hacia ellos portando una bandera de lo más rara. Era blanca con una cruz roja en todo el centro. Sus hombres se pusieron en guardia listos para ensartarlo, pero en cuanto el mensajero se quedó a las puertas del campamento de Adem, gritó a pleno pulmón: «Su Majestad el Emperador se ha apiadado de vosotros. Bajo sus órdenes, os proponemos una rendición condicional y honrosa. Lo único que exigimos es que vuestro comandante se entregue a nosotros. ¿Os queda claro?», exclamó el español. Adem soltó una carcajada limpia. Y con él, todo el campamento a coro. Lo que decía ese español era una tontuna tan descomunal que no pudieron evitar partirse de risa. Adem desenvainó la espada y le respondió a gritos, aguantándose la risa como buenamente pudo: «Buen chiste, gaznápiro. Pero ¿os habéis creído los muy listos que Louria va a morder el polvo ante unos mindundís como vosotros? Ante unos españoles? Ahueca el ala ya mismo antes de que te despelleje vivo», soltó Adem, destilando veneno en cada palabra. El español no dijo ni nu. Se dio la vuelta y regresó a sus líneas. Adem se mofó de él según le veía marchar. Ni se molestó en plantear una contraoferta. Verdaderamente su enemigo era lo más rastrero del mundo y lo del primer ataque había sido pura chiripa, pero ahora los iban a ahogar en un océano de sangre. La segunda batalla de Jim estaba a punto de estallar. Campamento español, a la misma hora. El general Ramiro de Ávalos y Borja observaba al enemigo mientras se disponía a la carga. Estaba al corriente de sus planes porque los tíos eran más predecibles que el mecanismo de un chupete. Su estrategia consistía en que, en cuanto estuvieran listos para el asalto, les metería un cañonazo de 3 pares de narices y luego lanzaría la ofensiva, segándolos a todos antes de iniciar la marcha hacia Hinark, la capital de esos desgraciados. Sus vehículos blindados de transporte de personal, AK, le permitirían plantarse allí en 3 días. Al ver regresar al mensajero, este se inclinó con una reverencia solemne y el general Ramiro de Ávalos le imitó: «Han rechazado la magnanimidad de su majestad para la rendición. El enemigo está emperrado en luchar. Por mi absoluto fracaso, os pido disculpas, mi general», se lamentó el emisario. «Estás disculpado, vuelve con tu unidad», zanjó el general Ramiro de Ávalos. «A sus órdenes», saludó el soldado antes de retirarse. En cuanto se marchó, Ramiro de Ávalos echó un ojo al informe que tenía en la mano y suspiró. Lo que venía allí escrito iba a traer cola y dolores de cabeza en el futuro, hablando en plata. La historia empezaba con una patrulla de reconocimiento del ejército imperial en una aldea de elfos, intentando recabar información.
En mitad de la faena, aparecieron 200 soldados lourianos para arrasar el pueblo y los 20 militares españoles les plantaron cara y los repelieron, llegando incluso a capturar a su cabecilla, el Tuerto Jones. Tras trincar al comandante enemigo, liquidaron al resto de los soldados mientras batían en retirada. Fue durante este fregado cuando los españoles descubrieron que el tal Tuerto Jones no era solo un desalmado, sino el auténtico coco de toda la población de Rodenius por sus salvajadas. Tras llevarlo a rastras al ayuntamiento de la aldea, le sacaron que todo aquello era una maniobra de distracción para el ataque gordo que estaba al caer, y acto seguido le obligaron a cavar su tumba delante de todo el pueblo. Fue en ese momento cuando los elfos empezaron a entonar cánticos sobre los soldados de la Cruz Imperial. Cuentan las leyendas que hace una eternidad, cuando los países ni existían y los elfos andaban a la gresca con los demonios, las huestes malignas intentaron arrasar el bosque sagrado donde moraba el dios de los elfos. Muchos elfos pasaron a mejor vida y sus guerreros fueron diezmados en combate. El dios de lo verde, creador de los elfos, le imploró al dios cristiano. En respuesta a sus plegarias, el dios cristiano envió a unos emisarios al mundo. Estos emisarios, que vestían armaduras celeste azulado con rojo para imitar a los demonios, portaban unos enormes bastones de madera que disparaban magia negra, empleando una hechicería que invocaba al trueno y calcinaba la tierra con armas aún más descomunales, desintegrando a los demonios. Con su fuerza principal hecha trizas, los demonios se retiraron del bosque sagrado. Para darles las gracias por ahuyentar a los monstruos, los elfos agasajaron a los emisarios con tesoros de oro y plata. Sin embargo, los tíos pasaron del tema olímpicamente, se subieron a sus barcos divinos y se largaron sin aceptar nada, salvo 21 de ellos. 20 se marcharon a Fen a formar una familia y allí murieron. El último se volvió inmortal tras ajusticiar al rey demonio y vive solo y a su aire en el bosque sagrado. Los elfos se salvaron y pudieron vivir en paz en este mundo. Y claro, al ver ahora a los españoles con la bandera de la Cruz Roja rindiendo honores a Dios, los aldeanos se postraron en el suelo de hinojos. Los soldados se convencieron de que aquello era una señal divina del dios cristiano y, por extensión, del emperador, indicando que los habían mandado a este mundo para mangonear el cotarro global. Así que la tropa ya andaba hablando abiertamente de forjar un imperio mundial, a pesar de que no estaban para bollos ni en posición de ir aireando esas ideas todavía. Algo que Ramiro de Ávalos sabía de sobra que a los soldados les iba a costar meterse en la cabeza. En cuanto terminó de leer el despacho, contempló a sus hombres listos para abrir fuego. Ladeaban de un lado a otro poniendo a punto el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes ST-84, inspirado en el BM-27 ruso. Iba pertrechado con 12 misiles de 220 milímetros de calibre. Las 25 unidades apuntaban hacia el oeste. Aquello era todo el arsenal de artillería de cohetes de la división. También contaban con numerosos obuses autopropulsados de 155 milímetros. Aquello era un seguro de vida para garantizar que ningún enemigo se escapara de la quema. El general Ramiro de Ávalos se giró hacia su operador de radio. ¿El enemigo no se ha movido y está en posición de ataque?, preguntó. Están en formación de combate, mi general. Además, hemos verificado que no hay soldados de Kuatoine por los alrededores, respondió. Ya veo, pues nada, se acabó lo que se daba. Hoy esos desgraciados van a morder el polvo. Fuego a discreción, ordenó Ramiro de Ávalos a voz en grito. Los cohetes empezaron a salir disparados en un goteo constante, tronando a cada salida, y los obuses también se sumaron a la fiesta. No buscaban otra cosa que pulverizar por completo al ejército enemigo. Mientras el general Ramiro de Ávalos observaba los campamentos lourianos, sonrió para sus adentros al ver que se los iba a cepillar el sólico antes de marchar hacia la capital enemiga. Si no le fallaban las cuentas, se plantaría allí en 2 días si le pisaba al acelerador. ¡Bum! ¡Ratatatabum! ¡Pumba! Toda la primera línea de Jim, que tenía vistas a los campamentos lourianos, presenció en primera fila el potencial destructor de los españoles. Tierra, fuego, cuerpos y cascotes saltaron por los aires. La peña empezó a saltar por los aires uno tras otro, muriendo a espuertas. Los generales Patagene y Adem estuvieron entre los primeros en estirar la pata. Cada vez que estallaba un hongo negro, los enemigos salían despedidos como bolos. Su ejército estaba bien entrenado y organizado, pero esa facha de pulcritud y disciplina se esfumó en un suspiro. Los estaban aniquilando, hablando en plata, como a hormigas arrimadas a una llama mágica. Daba igual donde se escondieran, España los localizaba y se los cargaba por la vía rápida y sin contemplaciones.
En cuestión de minutos la faena estaba casi lista. La mayoría del enemigo estaba criando malvas y a los pocos que quedaban con vida se los despachaban los soldados españoles que ya avanzaban por el terreno, ahorrándoles el sufrimiento. Nada en el campamento se libró de la quema de la ofensiva. Los soldados habían sido volatilizados en un abrir y cerrar de ojos. El temible enemigo quedó reducido a cenizas. No quedó nada para el recuerdo, ni sus vidas, ni su tiempo, ni su entrenamiento, borrados del mapa como piojos. Allí no hubo batallas gloriosas ni caballerosidad que valga. Aquello fue una simple escabechina de hombres desdichados de la manera más eficiente posible. Y las unidades españolas que avanzaban rompieron a vitorear ante el panorama, porque ya iban camino de la capital y no quedaba ni el apuntador para frenarles los pies. El alcalde de Jim, Sebastián, contemplaba la estampa horrorizado. No había visto nada igual en su vida. Había vivido en el pueblo desde que nació y, cuando oyó hablar del Imperio Español, asumió que no tendrían media bofetada para frenar a Louria. Aunque estas semanas había visto al ejército imperial en acción, seguía sin verlos tan fuertes. 5.000 hombres no podían parar a 220.000 tíos. Sin embargo, mientras él estaba a las afueras de la villa, el ejército imperial destrozó al ejército de vanguardia. Como él no lo vio, se autoengañó pensando que habría sido un accidente fortuito de la naturaleza, pero ya no colaba. Esta era la cruda realidad, que el Imperio Español era 1000 veces más poderoso de lo que jamás alcanzó a soñar. Ese santo Dios, qué magia de explosión tan tremenda. Qué alcance tan descomunal tienen sus hechizos. Es que todo el mundo en el ejército español es un gran mago. Espera, es que aunque los 25.000 fueran grandes magos, no podrían desatar semejante potencial. Es que España se ha compinchado con el dragón sagrado. Exclamó estupefacto. A lo mejor son esas armas que se gasta Mu. A ver si España va a ser aliado de Mu. Mientras soltaba aquello, vio a los españoles empezar a salir de sus líneas con sus vehículos con rumbo al frente enemigo. Al pasar al lado de los cadáveres, muchos soldados se vinieron arriba celebrándolo. Aquello era una de las mayores victorias de su historia. Muchos de los soldados jóvenes se habían criado con las batallitas de sus padres, que en la Segunda Guerra Mundial habían cubierto de gloria a España contra todo pronóstico. Ahora ellos harían lo propio, pero con la diferencia de que la suerte estaba de su lado y no del enemigo. El ejército imperial marchaba ya directo hacia Jinark y no pensaban perder ni un segundo. Camino a Jinark, 27 de marzo de 1984. Por el camino polvoriento y sin asfaltar de Louria, un convoy de hasta 3 kilómetros de largo avanzaba hacia el interior del país. Eran los españoles. A la cabeza iba un camión vehículo blindado de combate, un campeador de 10 ruedas con un acabado en color beige que parecía una versión moderna del camión alemán de la Segunda Guerra Mundial, el SD.KFZ 251. Mientras devoraban kilómetros, divisaron a lo lejos la estampa de Ark, la ciudad portuaria que habían conquistado días atrás. A pesar de que los incendios ya se habían sofocado, el puerto seguía pareciendo un auténtico solar. De repente, el conductor oyó la radio del vehículo y le subió el volumen. Atención, convoy. Las unidades de retaguardia de la 1 a la 8 se desviarán hacia el puerto. Repito, las unidades de retaguardia de la 1 a la 8 se desviarán hacia el puerto, anunció la voz. Estas unidades de la 1 a la 8 sumaban unos 1.600 hombres, destinados a echar una mano en la defensa del puerto, ya que con los 900 de avanzada no tenían ni para empezar. Y es que, por mucho que el acorazado mantuviera a raya la zona, nunca se sabía si eso bastaría para cortarles las alas del todo. Durante el trayecto, el conductor también vio bastantes aldeas que tenían muy buena pinta. La mayoría tiraban las armas en cuanto los veían aparecer. Pero claro, al ir el primero de la fila, también tenía el dudoso honor de comerse con patatas cada ataque enemigo que les lanzaban. Los Wyverns no paraban de hostigarle, pero como el vehículo que llevaba justo detrás era una pieza antiaérea, no le hacían ni un rasguño. Aún así, el convoy seguía abriéndose paso. Eso sí, el viaje estaba siendo una tortura de 3 pares de narices. Llevaban ya 12 horas de paliza al volante y, tras recorrer 600 kilómetros, todavía les quedaban otros 360 kilómetros por delante para llegar al destino. Al conductor se le cerraban los ojos del sueño, pero siguió al pie del cañón. Al fin y al cabo, cuanto antes liquidaran la guerra, antes volverían a casa con los suyos. Además, estaba al tanto de que la base aérea que su país estaba levantando en Ejai se acababa de terminar de construir. Para marcar territorio y hacer una demostración de fuerza, habían movilizado a todos los C-18E, 30 aparatos en total, que volaban hacia allí.
El plan era usarlos para dar un golpe sobre la mesa, demostrando que tenían unos Wyverns tan descomunales que reventarían al enemigo con solo atacar desde los cielos, logrando que la ciudad capitulara sin pegar un solo tiro. Mientras conducía, su copiloto, que le iba a dar el relevo dentro de poco, no paraba de repasar datos sobre la ciudad. Más valía conocer el terreno antes de que cayera que ir a ciegas. Era una urbe enorme, con más de 700.000 almas viviendo en ella, muy bien cuidada y con unas murallas imponentes. Vamos, que parecía el no va más del poderío medieval. Sin embargo, pensar en que la fuerza aérea podría reducir la ciudad a escombros si se ponían farrucos y rechazaban la rendición le daba un poco de pena, ya que al fin y al cabo pronto se convertiría en un punto estratégico para el comercio. Y es que los españoles necesitaban arrancar ya con su gigantesco imperio comercial para expandirse a toda mecha. Sus productos ya se estaban vendiendo en medio mundo a través de intermediarios. Por ejemplo, se los vendían a Fenn, luego Fenn se los vendía a Sonal, y España se llevaba una comisión del 45% de los beneficios de Fenn, lo que suponía el 90% de lo que Fenn había pagado en un principio. Un negocio redondo donde todos salían ganando. Saliendo de sus pensamientos, se percató de que ya era hora de detener la marcha para disfrutar de la hora de sueño que tenía permitida. Al aparcar por esa noche, por fin pudo planchar la oreja tras una jornada eterna en la carretera. Mientras se preparaba para dormir, los vigilantes nocturnos se dispusieron a hacer la guardia y la tropa cayó rendida. La marcha se reanudaría al día siguiente, jornada en la que otros 1.600 hombres se desviarían para guarnecer Jin, mientras el resto llegaría en las primeras horas del 28 de marzo a la capital enemiga. Unos 16.800 soldados estaban listos para asaltar la ciudad en menos de 7 horas. Habían logrado lo imposible. Cruzar medio continente en apenas 37 horas, una gesta que parecía una quimera para los exhaustos conductores españoles. Había sido el desplazamiento de tropas en tiempo de guerra más rápido de la historia reciente. Base aérea del ejército imperial en Mejai, 28 de marzo de 1984, 4 am. Las fuerzas españolas, que se habían pasado el día de ayer conduciendo sin tregua, por fin habían plantado sus reales en Jinark. Estaban listas para asaltar la ciudad a saco, pero aún les quedaba una última baza por jugar antes de iniciar el embate, algo que podría salvar un porrón de vidas. Por orden directa del propio don Diego de Vitoria y Pimentel, se quería salvar la ciudad de los estragos del combate, ya que se perfilaba como un lugar idóneo para el comercio futuro y el despliegue militar. El comandante en funciones de la base aérea, el general de ejército, Francisco de Vitoria y Zúñiga, se encontraba frente a un mapa enorme de la capital de Louria tomado desde el espacio. Aunque se veía un poco borroso, daba una imagen bastante fiel de la ciudad. Ante él se postraba el plantel de pilotos de los 30 aviones C-18 que habían aterrizado hacía apenas 3 horas. El general sacó un puntero y tomó la palabra. Todavía era de noche y el personal estaba para el arrastre, pero ya se estaban preparando para despegar en menos de 2 horas. Pilotos, soy el general Francisco de Vitoria y Zúñiga. Vuestra misión es un 2x1 y dará comienzo mañana por la mañana a las 8:30 en punto, apenas unos minutos después de la llegada de nuestras tropas de tierra. Vuestro cometido consiste en volar a baja altura, a 4.050 metros, y soltar la primera carga. Unos panfletos de una sola página instándoles a deponer las armas. Una vez hecho esto, os quedaréis sobrevolando la ciudad en círculos. Si para las 10:30 am, la ciudad no ha capitulado, soltaréis un total de 300 toneladas de bombas de alta potencia sobre la urbe. No se espera que encontréis resistencia de ningún tipo, sentenció Francisco de Vitoria. Todos los pilotos asintieron conforme hablaba. Acto seguido, sacó su bastón y apuntó al centro del mapa. Si tenemos que iniciar el bombardeo, machacaremos el centro, donde se encuentra el castillo, decapitando al mando de un plumas. Luego, vosotros informaréis a la base en cuanto la cruz de Borgoña ondee sobre la ciudad. Caballeros, este será vuestro momento de gloria en este mundo. Haced que el emperador se sienta orgulloso. Por Dios, por el imperio y por la vida de su majestad. Rugió Francisco de Vitoria levantando los brazos al cielo. Al oír esto, todos los pilotos se levantaron como un solo hombre y rompieron a vitorear con los brazos en alto junto a Francisco de Vitoria. Por Dios, por el imperio y por la vida de su majestad. Por Dios, por el imperio y por la vida de su majestad. Por Dios, por el imperio y por la vida de su majestad. La operación Relámpago de Santiago estaba lista y con el motor en marcha.
Mientras los pilotos subían a sus aviones para emprender el vuelo, Francisco de Vitoria contemplaba la estampa con una sonrisa de reojo. ¿Quién iba a decir que la guerra estaba vista para sentencia? Ya casi saboreaba la tranquilidad del país que habían invadido. Según los informes, era una región de lo más pacífica, con maravillas naturales y un gran lago que ya había sido adjudicado como complejo de aguas termales por la megacompañía hotelera Red Imperial de Hospederías. A medida que los C-18 se elevaban en el aire, el emblema de la Cruz de Borgoña apenas se vislumbraba en la penumbra, pero los soldados seguían el vuelo de los aparatos con el pecho lleno de orgullo. Iban a pulverizar al enemigo y, de paso, a zanjar la guerra con un escarmiento que esperaban que sembrara el pánico en el mundo entero. Un mensaje bien clarito para que a nadie se le ocurriera buscarle las cosquillas al Imperio Español. Fin del capítulo 3. Espero les haya gustado.